naciones reconocen hoy, digno tú eres. Yeah. Solo tú me impresionas. Yeah. Impresionante y digno. Solo ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres digno, 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 eternamente digno, mi amado es. Vamos a iniciar con este culto de escuela dominical y vamos a iniciarlo poniéndonos en pie y vamos a pedir la dirección del Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia mostrada hacia nuestras vidas, por permitirnos, Señor, estar presentes en tu casa de oración para poder escuchar, atender tu bendita palabra. Queremos pedirte de manera especial que me permita, Señor, hablar tu palabra, Señor, conforme a tu corazón. Gracias te doy, Señor, porque estamos aquí presentes y tu presencia está con nosotros. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que están aquí presentes. Te agradezco por aquellos que nos estarán observando a través de las redes sociales y aquellos que no han podido venir. Señor, tú conoces sus corazones, sus motivos, y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, en donde se encuentre. Gracias te damos, Señor, y te pido, Señor, que tú dirijas este tiempo de principio a fin y que tu presencia, Señor, esté con nosotros en todo momento. Te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Les doy la bienvenida a este culto de escuela dominical. A los que se están enganchando en las redes sociales también les damos la bienvenida. Y vamos a continuar con estos estudios bíblicos, este segundo trimestre, que es el estudio acerca de los profetas menores. Hemos iniciado con esta serie, explorando y analizando a cada uno de los profetas y viendo en sí cuál era el mensaje y rescatar una aplicación para nuestras vidas. En la primera clase dimos una perspectiva histórica acerca de la cronología de la Biblia para poder entrar en perspectiva con respecto en qué tiempo se ubicaba cada profeta que vamos a estudiar. Y es importante esto porque la Biblia no está redactada cronológicamente. Si nosotros queremos ir cronológicamente conforme sucedieron los hechos en el tiempo, nos vamos a topar con un problema con respecto a las escrituras porque no está escrita de esa manera. Es por eso de que hicimos esa cronología de tiempo y precisamente en esa cronología nos vamos a centrar en el justo instante cuando se dividieron los dos reinos de Israel, el reino del sur y el reino del norte. Justo en esa etapa es donde vamos a ubicar a los profetas. Ya hemos hablado acerca de eso en clases pasadas. El domingo pasado se habló acerca del profeta Oseas. Es uno de los libros con más capítulos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Joel. Son 3 capítulos muy importantes. Y vamos a analizar a este profeta llamado Joel. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dar una perspectiva general acerca del libro. Luego analizaremos las dos partes que escribe Joel y veremos algunos aplicativos para poder entender lo que estaba sintiendo Joel en ese entonces. Primero voy a empezar diciendo de que no hay muchos datos históricos acerca de Joel, es decir, no tenemos mucha información acerca de Joel
Tampoco tenemos información exacta acerca de la fecha en que fue escrito el libro de Joel, no lo dice la Biblia. Tampoco hay referencias de otros profetas acerca de Joel. Por lo tanto, como dijera algún erudito bíblico, no nos vamos a centrar en el autor, sino nos vamos a centrar en el mensaje del autor, que va a ser lo importante para este domingo. Partiendo con eso, voy a resumirlo de la siguiente manera. Y esto básicamente va a ser el resumen de casi todos los profetas, porque todos los profetas incidieron casi en lo mismo, en el sentido de que anunciaban un castigo, como lo vamos a analizar en el libro de Joel. Después de ese castigo el profeta anuncia como un atalaya que el pueblo debe arrepentirse, porque el juicio que viene es a causa de su pecado. Después de ese castigo, primero el castigo, luego un llamado hacia el arrepentimiento. Después de que se produce un arrepentimiento genuino y verdadero, viene consigo el perdón, y después del perdón viene la restauración. Eso es el mensaje explícito que se enmarca en el libro de Joel. Y hay un mensaje implícito que algunos profetas lo remarcan, que es la advertencia, que antecede al castigo. ¿Por qué está explícito? Porque el libro de Joel no indica exactamente cuál es el pecado de Israel, no lo indica. Es por eso de que algunos estudiosos piensan que ya la desolación de Babilonia o la desolación asiria ya había ocurrido en este instante, y estos sucesos quizás son futuros. No tiene importancia para el caso, porque lo que vamos a analizar en sí es el mensaje y lo que nos aplica hacia nosotros. Entonces, todo profeta, antes de indicarte que el castigo de Dios viene, advierte. Y todos seguramente se les vendrá a la memoria el muy conocido profeta Jonás, que Dios le mandó a advertir al pueblo de Nínive, porque Dios iba a destruir ese pueblo. De la misma manera, todo profeta primero advierte. Después de la advertencia viene el castigo, y después del castigo un llamado al arrepentimiento. Después del arrepentimiento, perdón genuino, y después del perdón genuino viene la restauración del pueblo que ha pecado, que se ha desviado. Eso, en resumidas cuentas, es lo que trata el libro de Joel, y quiero que se concentren ahí, porque de eso vamos a hablar, acerca de este proceso de castigo, arrepentimiento, perdón y restauración. Todos los creyentes, todos estamos propensos a entorpecer nuestra relación con Dios por cualquier circunstancia en nuestras vidas. En algún momento puede suceder algo a nuestro alrededor que quizás entorpece nuestra relación con Dios. Por ejemplo, alguna discusión en la familia, alguna discusión en el trabajo, algo nos sucedió en la calle, quizás nos asaltaron, quizás renegamos o hicimos algo que a Dios no le agradó. Y estamos propensos a eso. Mientras estemos en este cuerpo, estamos propensos a fallar y a pecar. El libro de Santiago nos indica que podemos pecar, y también nos indica que así como pecamos, vamos y pedimos perdón. Y el apóstol Santiago enmarca dos cosas. Número uno, que el pecado no debe ser una práctica. Y número dos, que el que comete pecado, inmediatamente cuando ese hombre es un verdadero creyente, inmediatamente siente tristeza y arrepentimiento por su pecado. Entonces, esas dos diferencias quiero que la tomen en cuenta, porque hacia allí se va a ir el mensaje de Joel, hacia el arrepentimiento
Y Joel va a enmarcar dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento genuino, el que viene de Dios, el que produce una tristeza para arrepentimiento. Después vamos a ver un versículo bíblico acerca de esta tristeza, entre comillas vamos a ponerlo, porque no se trata de ponerse tristes, sino que sea una tristeza que te produzca arrepentimiento genuino. Y por otro lado, los hipócritas, aquellos que tienen tristeza en su corazón por lo que han hecho, pero por el remordimiento que les causa su pecado. Vamos a poner luego el ejemplo de Judas, que se arrepintió. Él se arrepintió de lo que había hecho, pero no fue un arrepentimiento que le llevó hacia el perdón de Dios, fue un arrepentimiento de remordimiento. Vamos a analizar el capítulo 1 y vamos a ver que en este primer capítulo Joel anuncia dos temas principales y vamos a analizar esos dos temas. El primer tema es la devastación de la tierra de Judá por la plaga de langostas. Y número 2, el anuncio del día del Señor. Estos dos temas los vamos a ver en los dos primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Ya? Al analizar este primer punto, la devastación de la tierra de Judá por la plaga de langostas, podemos inferir que Joel estaba profetizando para el reino del sur. ¿Ya? Hagamos un poco de memoria. Ya esto se repartió un material para que lo tengan ahí. A ver, los celulares por favor pónganlos en silencio, en vibrador, para que no interrumpan. Hicimos un preámbulo hace 2 domingos y analizamos lo siguiente: que habían 2 reinos después de la división. Cuando Jeroboam se rebeló contra Roboam, el hijo de Salomón, hubo una división: el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, su capital era Judá, y el reino del norte, su capital era Samaria. Entonces, al Joel mencionar el reino de Judá, entonces podemos inferir que Joel estaba profetizando para el reino del sur. Eso podemos inferir en primer plano. Entonces, el primer punto es la devastación de la tierra de Judá por la plaga de langostas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Joel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Joel y vamos a ir a los 4 primeros versículos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Hasta aquí vamos a analizar estos 4 primeros versículos. El primer punto es la devastación de la tierra por las langostas. Aquí lo que nos está hablando el profeta Joel es acerca de una plaga que desolará al reino de Judá, para empezar. Y nos hace una alegoría acerca de la langosta y nos pone 4 tipos de langostas, si lo queremos poner así, o 4 etapas de la langosta. Podemos verla de la primera o de la segunda forma. El hecho es de que son langostas. Eso no lo vamos a obviar. Entonces, lo que nos está diciendo en primer lugar es que las langostas, que es una referencia de un ejército invasor, nos está indicando de que estas 4 etapas, primero dice que es una oruga, luego dice que es un saltón, luego dice que es un revoltón y luego dice que es una langosta. Está haciendo referencia a las distintas etapas de las langostas y la forma en que las langostas devastan las siembras, las cosechas o las plantas. Número 1, la oruga puede representar a la larva, y la larva lo que hace es comerse los bordes de la hoja, la parte más blanda, los bordes. Eso es lo que hace la larva, que es la etapa más temprana de la langosta. Número 2 viene el saltón,
y número 3 viene el revoltón. Podríamos decir que el saltón y el revoltón es la etapa ninfa de la langosta, donde el saltón tiene las alas un poco desarrolladas y ya se come toda la hoja. Y por otro lado tenemos el revoltón, que tiene las alas más desarrolladas y ya no solamente se come la hoja, sino se come parte del tallo. Y por último tenemos a la langosta ya adulta, que se encarga de comerse el tallo. Entonces, esta imagen de la langosta comiendo todo a su paso es una imagen del proceso de destrucción que iba a venir sobre el pueblo de Judá. Eso es lo que está profetizando Joel. Joel está parado delante del pueblo y les está diciendo a todos los que están ahí presentes, como una langosta, como las etapas de la langosta, que comienza a comer todo a su paso, comienza con los bordes de la hoja, con la parte más blanda, luego comienza con la hoja, luego va por el tallo y luego se come toda la planta. De la misma manera vendrá la destrucción para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá. Empezará seguramente por cierto territorio hasta consumir todo el pueblo. Eso es lo que está diciendo Joel en los 4 primeros versículos. Y esta imagen de proceso de destrucción es lo que va a llevar el mensaje al siguiente punto, que es el punto del arrepentimiento. A ver, yo les digo lo siguiente. Vamos a suponer que yo soy experto en meteorología, es decir, yo conozco acerca de clima. Y yo sé que por el aire, por el viento, etcétera, yo sé que se avecina una tormenta. Y yo les digo a ustedes, una tormenta vendrá en los próximos días. Pero como en esta ciudad nunca llueve, nadie me cree. Entonces, todos continúan como si nada sucediera. Llega el tiempo y comienza a caer la lluvia. Y como no protegieron sus cosas, la lluvia comenzó a destruir todo a su paso. Algo así era lo que vivían los profetas. Los profetas advertían al pueblo: una destrucción vendrá sobre ustedes a causa de su pecado. ¿Qué hacían los moradores que escuchaban esto? Les entraba por una oreja y les salía por la otra, porque les gustaba su status quo, les gustaba cómo estaban, les gustaba la religiosidad y les gustaba cómo vivían. Por lo tanto, hacían caso omiso a lo que el profeta decía. Y el profeta lo que hacía es advertir: destrucción viene sobre tu pueblo. Si tú no te arrepientes, Dios va, cual langosta, destruir todo lo que está a su paso. En una ocasión, recuerdo que mi hermano cosechó, sembró arroz, 3 hectáreas o 4 hectáreas, no recuerdo cuánto, y todo iba bien. El arroz era arroz, la semilla estaba brotando todo bien, y venía el tiempo donde ya se tenía que regar. Y recuerdo de que justo en esa fecha hubo una sequía terrible, que no pudieron regar las plantas y se perdió toda la cosecha. Entonces todos los que sembraron se lamentaron porque habían perdido toda la cosecha. ¿Qué consecuencias trajo esto? Trajo alza de precios, trajo endeudamiento por parte de los agricultores, porque cada vez que siembran lo que hacen es prestar al banco y sembrar. Algunos siembran 10 hectáreas, otros 15 hectáreas, otros 10, 20, etcétera. Cada uno, según lo que ha sembrado, es lo que se endeuda. Y las deudas después lo pagan con respecto a la cosecha. Pero ese día hubo una sequía, y después de la sequía hubo una plaga terrible, que lo poco que habían sembrado se lo comió la plaga. No recuerdo cómo se llama esta plaga, pero bueno, a los agricultores, los que saben de esto, saben que existen plagas, por eso lo abonan el campo. Entonces estas plagas se comió todo lo poco que quedó.
Y recuerdo muy bien que a mi hermano le habían advertido de que no siembre, porque iba a haber una sequía, porque ya lo habían pronosticado los expertos en este tema del clima, de todo lo que corresponde a los fenómenos naturales. Y se lo habían advertido, no siembres. Y si vas a sembrar, pues siembra poco. No inviertas mucho porque no va a haber agua, va a haber sequía. Y la tierra está, digamos, infértil, como dijeran, ¿no? Entonces mi hermano hizo caso omiso y sembró, invirtió todo su dinero, se endeudó y ya se imaginan el sinsabor que produce ello, ¿no? De que alguien te advierte, no haces caso a la advertencia, viene el castigo y después de ese castigo lo que produce es un sentimiento de debí hacerle caso, debí escuchar las advertencias. El profeta Joel les dice al pueblo, vamos a los siguientes versículos, que es el segundo punto, anuncio del día del Señor. Primero es la devastación de la tierra por langostas. Hemos visto los tipos de langosta que está mencionando Joel en el versículo 4. Y el segundo punto es el día del Señor. Pero vamos a analizar el versículo 5. Leamos, dice, despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Versículo 6 y versículo 7. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Todo esto que está relatándose en estos versículos es lo que produce la plaga o lo que produjo lo que advirtió el profeta. El profeta dice, vendrán langostas. Después de que esas langostas vengan, sus dientes, dice, serán como de león y asolarán todo lo que encuentren a su camino. Y después de eso no quedará ni siquiera el tallo de la planta. Y no producirá la tierra aceite, ni producirá los campos quedarán desérticos, asolados. Y después de esto vendrá la desdicha, el desdén. Vamos, en estos versículos nos está indicando dos cosas. El primero es que Dios podría usar esta circunstancia de desolación como una circunstancia para tornarla en bendición. ¿A qué me refiero? A que Dios le está diciendo al profeta Joel, dile al pueblo que vendrá destrucción. Pero no solamente le vas a decir que vendrá destrucción, diles que si se arrepienten de lo que están haciendo, de su pecado, yo les voy a perdonar. Y después de ese perdón yo voy a restaurar su tierra. Entonces Dios está usando esta situación de desgracia inminente como un puente para que ellos agachen la cabeza, doblen sus rodillas y se arrepientan de lo que están haciendo. Joel no indica que es el pecado explícito que está cometiendo el pueblo, pero podemos determinar que el pueblo se había alejado totalmente de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Eso no lo podemos discutir. El versículo 5 menciona algunos tipos de personas y nos indica cómo vivían estas personas. Caminaban borrachos por las calles. Estaban
a causa del vino indica, y también nos indica que los jóvenes estaban viviendo bajo sus propias pasiones. Y luego en el versículo 11, vamos al versículo 11, perdón, el versículo 13, dice lo siguiente. Aquí está, vamos a hacer una línea, ¿ya? En la primera línea está haciendo un énfasis hacia los moradores de Judá, y en la segunda línea va a ser un énfasis a la parte de los sacerdotes. Dice el versículo 13, ceñid y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Versículo 14, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces, aquí vemos un segundo punto acerca de que Joel primero está hablándole al pueblo y después le está diciendo a los sacerdotes y a los que ministraban en la casa del Señor de que la tarea de los ministros es no solamente dejarle la tarea al profeta, sino que el profeta anuncia la destrucción, la desolación. Ahora, la tarea de los sacerdotes es decirle al pueblo, convocar asamblea, anunciar el arrepentimiento, porque el juicio de Dios viene. Entonces, vamos a traerlo a nuestra realidad. Lo que hace la iglesia hoy en día es predicar la profecía. Por si acaso, profecía no solamente es lo que está determinado hacia el futuro, sino también se refiere a la escritura. El profeta nos ha dejado, Dios a través de los profetas nos ha dejado la profecía. Y la tarea de los ministros, llámense pastores, llámense maestros, llámense evangelistas, es anunciar lo que el profeta ya dijo. ¿Qué vamos a anunciar? Número 1, de que el pueblo constantemente se desvía del camino correcto, constantemente. Y la tarea de los ministros es indicarle que si tú te desvías en algún momento, el juicio de Dios puede venir sobre ti. Y esto que sea una advertencia para nosotros, porque si estamos viviendo fuera de los estatutos de Dios, fuera de los mandamientos de Dios, y estamos viviendo alejados de Dios, viviendo como si no existiera Dios, en algún momento el juicio de Dios vendrá sobre nosotros. Y el versículo 15, hay una palabra muy terrible que dice, ay del día. No es un ay de, ya vendrá ese día, no, dice ay del día como un dolor inminente, ay del día, porque cuando llegue ese día, nadie va a querer presenciar esa se me fue la palabra. Nadie va a querer presenciar eso. Se me fue la palabra, discúlpenme, se me trabó acá la lengua por acá. Entonces nadie va a querer presenciar eso, porque será terrible. Nadie quiere presenciar la ira de Dios. Así que cuando en la iglesia se predica acerca del amor de Dios, también se predica acerca de la ira de Dios. Porque así como Dios es un Dios amoroso, también es un Dios de ira. Y se hace justicia porque Dios no permite que la injusticia quede impune. Entonces la responsabilidad de los ministros es que el pueblo tenga un encuentro con Dios y que se aleje de su pecado. El terrible día del Señor. La frase día del Señor, ya entramos a esta frase, la frase día del Señor no hace referencia a un tiempo exacto, tampoco hace referencia a un periodo de tiempo, no podemos colocarlo en un orden cronológico, pero lo que podemos indicar es que este periodo divino será un día sin igual
Y es un símil o es una metáfora acerca de que el juicio de Dios vendrá en algún momento. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero vendrá un juicio de Dios sobre los moradores de la tierra a causa del pecado. La pregunta es, ¿a quiénes afectará este juicio de Dios? Ay del día del Señor. Y vamos a ver que el resto de profetas también van a predicar y van a profetizar de lo mismo. El día del Señor terrible vendrá. La pregunta es, ¿para quiénes será este ay? Cuando hablamos acerca de los ayes, inmediatamente nuestra mente se traslada a los libros al libro apocalíptico. El ay del Señor, el día terrible del Señor. Y algunos han determinado de que este día del Señor se puede referir a la segunda venida de Cristo. Y esa segunda venida vendrán los ay, porque aquí vendrá el castigo de Dios sobre aquellos que no guardaron su palabra, sobre aquellos que escucharon la advertencia del profeta, de la Biblia, que escucharon las advertencias del predicador, del pastor, y aún así hicieron caso omiso. Para ellos es ese ay, porque no escucharon. Entonces vendrá el juicio de Dios. Eso lo podemos encontrar también en Ezequiel 33. Si ustedes retroceden, Ezequiel 33, y retroceden a Isaías 13:9, van a encontrar que el día del Señor también se le conoce como el día de Jehová, y que es un día de castigo para las naciones. Eso es lo que nos indica las profecías, que ese día del Señor es un juicio. No sabemos cuándo va a venir, pero va a venir, porque Dios no miente y los profetas tampoco mienten. En el libro de Abdías 17:1 y en el libro de Tesalonicenses 5 del 1 al 11 nos hace una referencia de que este ay es para los impíos y no es para los que están en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados los creyentes para ese día? Es una pregunta que surge a raíz de este ay. ¿Cómo podemos estar preparados los creyentes para este día? Y la respuesta está en 2 de Pedro 3:14. Disculpen, 2 de Pedro 3:14. Vamos a buscar 2 de Pedro 3:14. Vamos a dar lectura. Dice 2 de Pedro 3:14: por lo cual, oh amados, estando en espera de dos cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría se le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, ¿cómo debemos estar preparados nosotros como pueblo de Dios? Dos cosas nos menciona el libro de Pedro. Número 1, sin mancha. Y número 2, ¿qué dice? E irreprensibles. ¿Estamos cumpliendo estos requisitos? ¿Nos encontramos hasta el día de hoy sin mancha e irreprensibles? Alguien te puede señalar y puede decir, ese hermano es un mentiroso, el hermano tal le pega a sus hijos o maltrata a sus hijos, o es jefe quizás de una empresa y maltrata a sus trabajadores. ¿Tendrá esa reputación? Entonces, lo que la Biblia nos está indicando, que cuando este día terrible del Señor venga, nosotros nos tenemos que encontrar sin mancha e irreprensibles. Vayamos al capítulo 2 del libro de Joel. El primer punto les mencionaba de que es el anuncio del juicio inminente, el juicio de Dios.
Después de que el profeta anuncia el juicio, recuerden que explícitamente está la advertencia. No lo indica acá, pero se infiere de que ya ha advertido el profeta. Después de la advertencia, el juicio de Dios viene sobre el pueblo por su pecado, pero no queda ahí. Viene ahora el llamado al arrepentimiento. Entonces, en el capítulo 2 se encuentra el llamado al arrepentimiento. Y esto nos indica de que Dios no nos abandona dejándonos padecer a causa de nuestras decisiones equivocadas o acerca de nuestros pecados, sino que Él nos ofrece esa alternativa de arrepentimiento. ¿A cuántos, los que son padres, sus hijos quizás cometieron alguna travesura y les castigaron por aquello que han hecho, y luego ustedes van y le ofrecen un abrazo a sus hijos porque les dolió castigarles? ¿A quién les duele? A mí mi hijito todavía está chiquito, casi un año, 2 meses, y cuando vaya creciendo, seguramente cuando se porte mal o cuando haga algo indebido, seguramente se le aplicará algún correctivo, pero ahorita yo lo veo y digo, me va a causar una tristeza tan grande castigarlo, pero me pongo a pensar y digo, será necesario, porque si no corriges a tu hijo, más tarde puede ser muy tarde. Entonces la Biblia nos indica que el padre que ama a su hijo lo castiga. ¿Cuántos han castigado a sus hijos? Sí, ¿verdad? ¿Les duele castigarlos? Claro, a los hijos también les duele, ¿verdad? Pero luego de que tú lo has castigado, tú lo miras a tu hijo y te conmueves porque se lo merece, pero como padre tú tienes ese sentimiento de que tengo que abrazar a mi hijo porque es mi hijo, ¿no? Eso es lo que hace el Señor. Nos castiga por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados, y luego nos ofrece sus brazos de perdón y de misericordia. Es decir, nos castigó, hemos pecado, merecemos el castigo, eso no está en discusión, merecemos el castigo y merecemos la condenación. Dios envía a su Hijo como una muestra de amor y de misericordia para mostrarnos el camino hacia el arrepentimiento. Eso es el amor de Dios, que no nos dejó ahí. Pecamos, nos castigó Dios, pero nos ofrece el perdón a través de su Hijo Jesucristo. Y en el capítulo 3 vamos a ver que este arrepentimiento no solamente es estático, sino que este arrepentimiento produce más adelante una satisfacción de alegría y de bienestar que luego viene acompañado de las bendiciones de Dios. Número 1, el arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento viene del griego, para los que están apuntando, viene del griego metanoia, que significa pensamiento posterior o cambio de mente. Eso es lo que significa el arrepentimiento. El profeta Joel ahora está mencionando la palabra arrepentimiento porque es necesario que el pueblo se arrepienta, porque si el pueblo no se arrepiente, esa ira del Señor vendrá sobre sus vidas y quizás no tendrán tiempo para arrepentimiento. Como lo relató Jesús en una de sus parábolas, allá afuera, cuando se cierre la puerta, allí será el lloro y el crujir de dientes, y allí ya no podrás tocar la puerta, ya no podrás empujar la puerta, porque simplemente se cerró. Ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Ese día, cuando las personas anhelen arrepentimiento, no habrá. Ese día del Señor terrible, no permitamos, hermanos, de que llegue y nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, no les advirtamos a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, porque también hay complicidad de nuestra parte si nosotros no advertimos. Imagínense ustedes de que
pasa un ferrocarril por acá, vamos a imaginar que está pasando un ferrocarril y en la esquina extrema tu bebé que recién está aprendiendo a caminar se ha entrancado en las vías del tren, está ahí y este ferrocarril viene a toda velocidad y tú estás muy lejos, pero hay una persona que está a 1 metro de tu hijo. ¿Cómo tú le dirías, como padre, cómo tú le dirías a esa persona que está allá para que ayude a tu hijo? Le dirías, por favor, sácalo de las vías del tren porque está a punto de... ¿Tú le dirías de esa manera? ¿O gritarías de desesperación, ten cuidado porque van a atropellar al fruto del amor que tuve con mi esposa, el fruto, la bendición de Dios, el regalo de Dios? Tu hijo está a punto de ser atropellado por un tren. ¿Tú irías tranquilamente o gritarías con desesperación para que ayuden a tu hijo a salir de las vías del tren? ¿Cuál sería tu reacción? Yo creo que todos, sin excepción, gritarían y correrían desesperadamente hacia la persona que está a 1 metro de distancia para que lo ayude. Todos reaccionarían así. De la misma manera nosotros debemos reaccionar porque el juicio de Dios, el ay de Dios es como el ferrocarril. Y esas personas que están a punto de ser arrollados por ese ferrocarril no saben o ignoran que ese ay viene sobre ellos y nosotros estamos a 1 metro de poder decirles: abandona tu forma de vivir libertinamente, abandona tu pecado. Ese arrepentimiento, según el libro de Mateo, vamos a analizar otro versículo bíblico. Vamos a ir a 2 de Corintios 7:10, y lo que nos indica que este arrepentimiento es sentir tristeza por lo que se ha hecho mal, pero no queda ahí, sino que además de esto debemos estar determinados a cambiar. Y vamos a ver 2 ejemplos claros acerca de esto. Y voy a poner el ejemplo de Pedro y voy a poner el ejemplo de Judas. Todos conocen la historia de Pedro y de Judas. Pedro, el día en que iban a prender a Jesús, antes de ello Pedro le dijo: Señor, yo te seguiré hasta la muerte, si es posible doy mi vida. ¿Y qué le dijo Jesús? Me vas a negar 3 veces. Judas lo traicionó, lo vendió por 30 monedas, lo entregó. Ambos traicionaron a Jesús. Que continúa con el relato. Después de que Judas entregó a Jesús, dice la palabra de Dios que él se arrepintió. Pero ¿qué tipo de arrepentimiento fue? Fue un arrepentimiento de que su conciencia no lo dejaba tranquilo porque había hecho algo malo. Pero no fue un arrepentimiento que le produjera un cambio de vida. No fue el metanoia que habla el griego acerca de arrepentimiento. Fue otro arrepentimiento. Fue un arrepentimiento de remordimiento. En cambio, Pedro, él, después de que negó a Jesús, indica la palabra de Dios de que luego regresó y se postró a los pies de Jesús para pedir perdón, para pedir misericordia. Ese es el arrepentimiento que produce tristeza, sí, pero que va acompañado de un cambio de vida. Vamos a 2 de Corintios 7:10 y analicemos lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué produce la tristeza que es según Dios? Arrepentimiento. Y la tristeza que es del mundo, ¿qué produce? Muerte. Esto es una alegoría
de lo que sucedió con Pedro y de lo que sucedió con Judas. Ambos se arrepintieron, pero lo de Pedro fue un arrepentimiento que produjo, fue una tristeza que produjo arrepentimiento, y lo de Judas fue una tristeza que produjo muerte, porque al final él terminó ahorcándose. Vamos a hacer una pausa, porque ya estamos contra el tiempo, y vamos a recibir las ofrendas. Voy a pedir a ver que me apoyen con recibiendo las ofrendas de escuela dominical. Tatiana, por favor, ayúdame. Y Vanessa, por favor. Entonces, el verdadero arrepentimiento desde el punto de vista bíblico produce en el alma un deseo ardiente por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que produce el arrepentimiento que viene de parte de Dios. Y como segundo punto vamos a ver el perdón seguro. El arrepentimiento, si es genuino, hermanos, si este arrepentimiento es genuino, trae como resultado la demostración de misericordia y grande amor de Dios. En pocas palabras, si nosotros nos arrepentimos y es un arrepentimiento genuino, como resultado traerá el perdón de Dios. Y aquí hay algo interesante, que Dios ama tanto a su pueblo, Dios ama tanto a su pueblo, que no tardará en otorgarle perdón cuando ve un corazón contrito y humillado. En los demás versículos vamos a ver de que el pueblo de Israel manifestaba esta tristeza o este arrepentimiento a través de expresiones corporales o externas, como por ejemplo, ellos se echaban ceniza sobre sus cabezas, ellos proclamaban ayuno, dejaban de comer ciertos días. De esta manera ellos expresaban su arrepentimiento. Y Joel va a introducir un arrepentimiento muy distinto, porque este arrepentimiento que mostraba el pueblo de Israel era un arrepentimiento superficial. Era una muestra de la religiosidad que vivían estos hombres. Ellos echaban cenizas, es más, hasta se rasgaban las vestiduras. El profeta Joel hablaba al pueblo, el juicio de Dios va a venir sobre ustedes. ¿Y qué hacían los moradores? Algunos echaban ceniza, silicio sobre sus cabezas y rasgaban sus vestiduras en señal de luto. Y Joel va a introducir una nueva palabra y les va a decir, eso está bien, ok, pueden hacerlo. Pero lo que Dios busca no es que ustedes rasguen sus vestiduras, no es que se echen silicio o ceniza sobre su cabeza, sino que cambien su corazón. Eso es lo que Dios busca, un arrepentimiento por parte de su corazón. Eso es lo que produce el perdón seguro. Y el perdón de Dios se traduce en remoción de las cosas negativas que hubiéramos cometido. Dios nos restaura y ahora nos convierte en nuevas criaturas. Ahora lo que hicimos ya pasó. Dice la palabra de Dios que Dios los lanza al fondo del mar y jamás se acuerda de ello. Si nuestros pecados fueren como el carmesí, como el rojo carmesí, los volverá como la blanca lana. Y hay unos últimos puntos para terminar que nos indica en el libro de Joel, en el capítulo 2, a partir del versículo 28 al 32, acerca de la promesa del Espíritu. Y esto viene correspondido con el perdón, porque después de que una persona tuvo un arrepentimiento genuino, Dios le perdona. Y después de ese perdón, Dios, aquí el profeta Joel nos indica una promesa que es para el pueblo, de que algo vendrá sobre nosotros, y es la promesa del Espíritu Santo. La pregunta es, el profeta Joel dice que en los postreros días se derramará el Espíritu y los jóvenes
tendrán visiones, los viejos tendrán sueños, etc. La pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? Y después de esto, ¿qué pasará? Entonces, si analizamos en el libro de Hechos, capítulo 2, desde los versículos 14 al 21 y el versículo 38 al 39, vemos que esto se cumplió en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban presentes ahí, y lo escrito por Joel se cumplió ese día. Y lo que sigue latente es que esa promesa todavía se sigue cumpliendo con nosotros. Cada vez que una persona tiene un arrepentimiento genuino, Dios le perdona y el Espíritu Santo se derrama sobre esa persona. Y por último, vamos a ver de que Dios no solamente les otorga perdón, sino que les otorga restauración. Les indicaba al inicio de que el profeta Joel anunciaba que las langostas vendrían y destruirían todos sus terrenos, y de que estas langostas eran un símil, una metáfora de que un ejército vendría como con dientes de león y devastará y desolará todo lo que encuentre en su camino. Y después de eso anuncia arrepentimiento. Después del arrepentimiento anuncia el perdón que produjo el arrepentimiento, pero no se quedó allí, sino que Dios después de eso anuncia restauración, que el desierto producirá fruto, que donde no había agua comenzarán a correr manantiales. Eso es lo que produce la bendición de Dios cuando en nuestras vidas hay ese arrepentimiento genuino, que la bendición de Dios comienza a venir sobre nosotros. Y no hablo solamente de una bendición material, sino de una bendición espiritual, de una bendición genuina que produce gozo en medio de la tristeza, que produce paz en medio de la calamidad. Vuelta con esta palabra, disculpen que no sé qué me ha pasado hoy día, pero esta palabra no la puedo pronunciar, parece de que se ha borrado de mi léxico. Que en medio de la tragedia tenemos paz. Entonces eso es lo que produce la restauración de Dios. En conclusión, hermanos, el arrepentimiento es una expresión genuina de remordimiento y voluntad sincera de ordenar nuestras acciones de acuerdo al propósito de Dios. El arrepentimiento produce una acción genuina en que nosotros ordenamos nuestras vidas y nos alineamos al propósito de Dios. Eso es arrepentimiento. Y aunque hayamos pecado, hermanos, aunque hayamos fallado, si cambiamos nuestra actitud y vamos hacia Dios con un arrepentimiento genuino, podemos contar con que Dios está pronto para ofrecernos su perdón y su misericordia. Eso es como conclusión, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con este libro. Es un libro corto. Y recuerden, hermanos, que la mayoría de los profetas van a inferir en lo mismo. Anuncian devastación, anuncian destrucción a causa del pecado del pueblo. Después de eso se hace un llamado al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento trae como producto el perdón de Dios. Y después de que Dios te ha perdonado, Dios restaura tu vida. Restaura tu matrimonio, restaura tus hijos, restaura tu salud, etcétera, etcétera. Entonces tengamos en cuenta esto, hermanos. Si nosotros estamos viviendo una vida desordenada, una vida distinta a lo que Dios ha determinado en su palabra, el juicio de Dios va a venir sobre nosotros en cualquier momento. Es por eso de que necesitamos un arrepentimiento genuino. ¿Con qué sentido? De que el día del Señor no sea para nosotros, sino es un ay para los impíos, para aquellos que determinaron simplemente tomar por caso omiso las advertencias de la palabra de Dios. Ese ay es para esas personas. Si alguien aquí está en ese punto
que el pecado está carcomiendo toda su vida, entonces necesitas arrepentirte. Y la buena noticia es que el perdón de Dios está ahí, a la mano. Dios es tan misericordioso que no interesa qué hayamos hecho, Dios nos va a perdonar. Si nos acercamos con un corazón sincero, y es una metanoia, un arrepentimiento que produce un cambio de vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, anunciada a través del profeta Joel, que es una palabra viva para nuestros días y que nos invita, Señor, a estar preparados para el día terrible, Señor, en que tú vendrás y castigarás, Señor, a aquellos que no hicieron caso a las advertencias, Señor, por causa de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos vivido una vida desordenada, una vida desalineada, Señor, a tus principios. Perdónanos y permítenos, Señor, coger tu perdón, Señor, asirnos, Señor, de tu redención en aquella cruz, Señor, y poder, Señor, tener una vida transformada y que tu Espíritu Santo, Señor, more en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos estado haciendo caso omiso a las advertencias que los pastores, los evangelistas, los maestros constantemente indican, Señor. Perdónanos si hemos vivido, Señor, totalmente, Señor, alejados de ti. Perdónanos y queremos venir ante ti, Señor, rendidos con un corazón contrito y humillado, porque tú no desprecias, Señor, a aquel, Señor, que se acerca con un corazón sincero. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia y gracias porque sabemos que tú restauras nuestras vidas. Sabemos que tú restauras todo aquello, Señor, que quizás a nuestra vista, Señor, no tiene solución. Gracias te damos en todo momento y permítenos, Señor, estar tranquilos porque tu presencia está con nosotros. Danos esa paz, esa tranquilidad que es fruto, Señor, de tu salvación. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos.